Agradezco especialmente a la Universidad Interamericana haberme dado la oportunidad de estar con ustedes y el placer y el honor de compartir esta jornada con los profesores extranjeros y especialmente con el profesor Giuro Caldani, del cual hemos sido todos discípulos, siguiendo su pensamiento preclaro dentro de la ciencia jurídica argentina. El primer panel ha hecho un análisis multidisciplinario del derecho a la salud, refiriéndose fundamentalmente a las cuestiones económicas, sociales, administrativas, presupuestarias, y en este se hará un estudio estrictamente jurídico de la cuestión, es decir, yo voy a abarcar el derecho vigente en materia de derecho a la salud, la doctora Bierza el proyecto de reforma y así sucesivamente. El sistema jurídico argentino ha receptado en esta materia, protección del derecho a la salud, las directivas de los tratados internacionales, las directivas de nuestra Constitución y también todo aquello que es la estructura básica del derecho privado, cuyo conjunto ha colocado al hombre fundamentalmente en lo que se refiere a sus derechos personalísimos como el centro del sistema, tratando de dotarlo de herramientas jurídicas preventivas y reparatorias en aquello que es la protección integral de la persona humana. Si este es el contexto general, ni que hablar cuando ese hombre ha perdido su salud, es decir, se encuentra en situación de inferioridad, y es allí donde se inserta, donde encaja la nueva ley de derechos del paciente y la ley de muerte digna, que receptando esos principios generales han desarrollado específicamente esta cuestión en materia del derecho del paciente. La referida ley comienza enunciando lo que considera derechos esenciales del paciente, que se refieren al derecho a ser atendido como tal, sin ningún tipo de discriminación por sexo, edad, convicciones religiosas, políticas, inclinación sexual, etcétera, etcétera. El segundo derecho importante se refiere a la recepción de la información sanitaria, que después va a ser desenvuelto en un capítulo específico. El tercero, a la autodeterminación, o sea, al privilegio de la autonomía de la voluntad. El cuarto, a la protección de la intimidad o privacidad. Y el quinto, a la posibilidad de la interconsulta médica. Es decir, comienza el legislador enunciando aquello que considera como derechos esenciales y ya está dando la directiva de protección integral de la persona humana y de los derechos personalísimos en especial. El segundo capítulo se refiere a la información sanitaria, sosteniendo, porque por supuesto esto es un derecho fundamental, habiendo un vínculo, una relación entre un experto y un profano, la única forma de poder equilibrar aquello que aparece ya desequilibrado inicialmente es a través del deber de información de quien tiene conocimientos técnicos científicos y del correlativo derecho de quien no los tiene. Es entonces que la nueva ley de derechos del paciente comienza desarrollando aquello que se llama información sanitaria. Lo tipifica como la información adecuada, clara y precisa y completa, sobre todo aquello que significa el íter prestacional durante el decurso de esa relación médico-asistencial. Quiere decir que esa información debe referirse a el estado de salud, el diagnóstico, el pronóstico, los tratamientos alternativos que se pueden utilizar para combatir la enfermedad,
las ventajas y desventajas que tienen los diferentes tratamientos, cuál va a ser el tiempo de duración, qué es lo esperado del tipo de tratamiento, también los riesgos colaterales que puede tener, es decir, que tiene que tener una información completa que le dé el panorama al paciente de todo lo que le va a ocurrir durante el decurso de la actividad prestacional específica. Ese deber es obligatorio en principio para todo tipo de prestación médica, excepto que el paciente de alguna manera lo rechace, circunstancia que se debe incorporar específicamente en la historia clínica. Y también existe la excepción cuando el médico considera que ese tipo de paciente especial no tiene que tener información porque tiene que luchar por su vida, que sería negativa la información. Es decir, que tenemos como principio general un deber irrestricto de informar al paciente todo esto que está incorporado en la ley, con las dos excepciones que he analizado precedentemente. El sujeto activo del derecho a la información es siempre el paciente, quien solamente puede no ser informado de modo directo cuando lo resuelve de modo expreso, o sea, puede indicar que no quiere recibir información directa y entonces ¿quiénes van a ser los receptores de esa información? Y también cuando no esté en condiciones de poder recibir la información, entonces se le da al representante legal y o a aquellas personas que están vinculadas afectivamente, como pueden ser cónyuge, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y hasta el compañero de hecho. Sentado esto, es decir, equilibrado el sinalagma que comienza desequilibrado a través del derecho de información, viene el segundo derecho de ver, que es la obtención del consentimiento, que se denomina informado porque tiene necesariamente el deber de información previo. Ese consentimiento es obligatorio para todo tipo de actividad prestacional, porque en principio la ley convierte en ilícita toda actividad que no se preste mediando el previo consentimiento. El paciente, según la ley específica, puede rechazar los procedimientos que se refieren, los procedimientos quirúrgicos, aquellos que se refieren al sostén artificial de la vida, a la reanimación, y también estando en situación terminal puede rechazar hasta los procedimientos de alimentación e hidratación. O sea que el paciente es en principio soberano sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su salud, y este es el principio genérico establecido en la normativa vigente. Solamente puede prescindirse del consentimiento en dos hipótesis específicas previstas por la ley. Cuando está en juego la salud pública, donde en definitiva hay que privilegiar el interés general por sobre el interés del paciente, y también cuando el estado de necesidad, la urgencia, impone prestar sin poder obtener el consentimiento previo. Entonces tenemos una de las causales de justificación de la antijuridicidad previstas en el ordenamiento jurídico: estado de necesidad o cumplimiento de un deber. En cuanto a quién debe prestar el consentimiento, la ley replica acá lo que sostiene en materia de información: siempre es el paciente, excepto que él lo delegue, y si está en estado de incapacidad para prestar el consentimiento, lo tiene que hacer el representante legal y o todos los parientes que hemos enumerado precedentemente. En cuanto a la forma de la prestación del consentimiento, el principio general es que se debe hacer de modo verbal, pero la excepción hace que prácticamente en la realidad se convierta en la regla, porque dice que debe ser necesariamente por escrito cuando estamos en presencia de una intervención quirúrgica, cuando se trata de la internación hospitalaria, cuando se trata de procedimientos invasivos o procedimientos que ponen en riesgo la salud del paciente. Así que en la práctica todo aquello que es riesgoso implica la necesidad de hacerlo por escrito, y en la práctica se invierte la regla que aparece como general. ¿Qué ocurre cuando el paciente está lúcido
y no presta el consentimiento con respecto a una práctica cuya no realización puede llevarle a un suicidio indirecto, una práctica eutanásica. La legislación, si uno analiza los distintos artículos, es algo ambigua al respecto, porque el principio general es que el paciente puede negarse sin expresión de causa, dice la ley. Pero después, cuando uno observa, por ejemplo, la voluntad anticipada, que es lo que voy a tratar ahora, o cuando analiza el derecho de los niños y adolescentes, aparece aquel límite del suicidio indirecto, con lo cual, de acuerdo a mi modesto criterio, aparece una contradicción entre el principio general y esto, porque no se sabe en realidad si estamos hablando de la posibilidad de la negativa cuando no media un suicidio indirecto o cuando también puede ocurrir esta hipótesis. De cualquier manera, esto está resuelto por la jurisprudencia nacional. La Corte Suprema, caso Bamondes, ha resuelto que cuando existe conflicto entre la vida o la salud y la libertad individual, se debe privilegiar la libertad individual mediando una objeción de conciencia, como había con los testigos de Jehová en el caso concreto. Una de las novedades de la ley está en cuanto a la manifestación de voluntad anticipada, el testamento biológico, porque toda persona tiene la posibilidad hoy de manifestar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere en lo futuro. Acá se establece una forma ad solemnitatem, porque se tiene que hacer por escritura pública, con 2 testigos, porque si no, no resulta válida tal efecto. Dentro de la autonomía de la voluntad, la ley también permite la retractación de la voluntad manifestada, tanto cuando uno está enfermo como cuando se hace de modo anticipado, y todo esto, por supuesto, se tiene que hacer constar en la historia clínica, que es lo que vamos a ver posteriormente. Sentado esto, la última parte, el último capítulo, se refiere a la historia clínica, y acá observamos cómo se protege también la confidencialidad o privacidad del paciente. La ley refiere a qué se trata la historia clínica, es decir, el relato de todo lo que vaya ocurriendo con el paciente, obliga a que sea foliada, obliga a que todo paciente tenga una clave hospitalaria única, un número o una clave, tiene que ser hecha de modo manuscrito por los efectores de la prestación del servicio de salud, y si es informática tiene que tener todos los mecanismos que impidan su vulnerabilidad, su modificación y también que impidan la privación de la privacidad o intimidad del paciente. La ley continúa diciendo al respecto que el paciente es el propietario de la historia clínica, todos los efectores del sistema de salud deben necesariamente entregarle la copia de la misma dentro de las 48 horas de solicitada. En el hipotético caso de negativa por parte de los efectores de salud, tiene la posibilidad de interponer la acción de habeas data, es decir, la acción prevista en nuestra Constitución Nacional, y además establece una obligación por parte de todos los efectores de la prestación del servicio de salud de conservar esa historia clínica como depositarios de acuerdo al Código Civil, por el plazo de prescripción de las acciones contractuales de responsabilidad, es decir, a los 10 años. Y la reglamentación está sosteniendo que a los 10 años se le tiene que dar la oportunidad de recuperar la historia clínica al paciente y que recién, en el hipotético caso de no desearlo el paciente, se puede destruir, es decir, que no se puede destruir automáticamente. Esta ley tiene también la protección de los niños, niñas y adolescentes, donde en todos los capítulos se ve algún artículo específico donde les permite también intervenir en la decisión que se refiere a su vida o su salud,
En el caso de que exista conflicto con sus representantes legales, son los comités de ética los que tienen que resolver qué es lo que se debe hacer, privilegiando siempre el interés superior, cuál es el de la vida y la salud de estos niños. De este modo les he dado un panorama general de lo que es el derecho vigente, para no elongar esta mesa que tiene disertantes de mucho nivel científico. Desde ya les vuelvo a agradecer vuestra deferencia. Muchas gracias.